Hola a todos, aquí Bowman, bienvenidos a un nuevo directo de Underbrain, un nuevo directo en el que vamos a contar con un autor de cómics, en el cual vamos a poder desentrañar un poco lo que es su trayectoria y conocer pues su última obra de reciente novedad, que en este caso tenemos al autor Santiago Sequeiros y hablaremos de Romeo Muerto, una gran obra que seguramente ya habéis visto en la librería, ocupa unas cuantas bloques de libros. Es un autor de Argentina que se vino a vivir a España con 3 años y empezó publicando desde muy joven. A los 17 años ya publicó su primera historieta en una revista de Sevilla y bueno, desde entonces ha ido publicando en publicaciones tan míticas como El Tótem o El Víbora. Ha publicado novelas y libros como autor completo, en el cual ha ido desarrollando una carrera. Obtuvo un premio en el Salón del Cómic de Barcelona y sin embargo se mantuvo durante casi 2 décadas en silencio desde la parte del mundo del cómic, salvo alguna historieta como en Hazañas Bélicas y alguna cosita más, hasta ahora que ha publicado el libro de Romeo Muerto, que os voy a enseñar. O sea, este pedazo de publicación de aquí, que no sé si se va a ver hasta en pantalla, enterito. Y nada, tenemos pues el placer y el honor de poder hablar con él. Espero que os animéis, que charléis, que lancéis vuestras preguntas y comentarios desde el chat. Y cualquier complicación o lo que sea, no dudéis en intervenir. Vamos a darle la bienvenida. Hola Santiago, ¿qué tal? Bienvenido a Underbrain. ¿Nos ¿Qué tal? ¿Cómo recibes? estás? ¿Qué tal? Genial. Ah, Sí, Perfecto. pues, ¿me recibes bien? Sí, sí, perfecto. Por aquí, por el chat Muy también, bien. ahora confirmarán, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo este reencuentro con el público del lector de cómics? Bien, supongo, no lo sé. Es que yo estoy aquí encerrado en Carboneras, o sea, no... Con el tema del COVID y toda la historia, pues yo me entero por las redes y eso, pero sí, bien, un poco nervioso, en fin, ya sabes. Hacía mucho tiempo que no publicaba y bueno, pero bien, normal, yo qué sé. Bueno, pero tenías también un sentimiento ahí de que la gente pudiera leerlo ya por fin, después de tanto tiempo. Hombre, me daba un poco de miedo. O sea, que si yo llevo conviviendo con el bicho, pues... Pues 20 años, entonces ya estaba muy cómodo, realmente estaba muy cómodo haciendo, los últimos años he estado haciendo, pues nada, dibujando y cambiando cosas, pero llevaba ya tanto tiempo haciendo lo que estaba haciendo ahí con Romeo que yo estaba muy cómodo solo en el hecho de hacerlo, ¿me entiendes? Preparando las planchas y toda la historia. Y luego ya una vez que haces el álbum, o sea que ya estás, que has acabado el libro y que más o menos lo vas a cerrar, aunque incluso cuando ya estaba limpiando y montando y diseñando lo que era el libro, cambié un par de cositas. Cuando ya había mandado cosas a la editorial, todavía cambié un par de cosas de un par de páginas, ¿no? No, Sí, ha sido dime. un cómic que se ha transformado, ahora lo veremos, porque desde que se anunció en 2000 y algo hasta ahora ha sido como repintando, redibujando, y nos explicarás un poco por ello. Yo te quería preguntar, vamos a empezar un poco por Mm. el principio, más allá de saber cuándo conociste el TVO, qué cómics leías, es en qué momento quisiste estrearlos. O sea, en qué momento viste, yo quiero dibujar, yo quiero contar historias. Desde pequeñito Bueno, dices. sí, desde que el mundo dices, yo quiero leer, o sea, leías cómics, imagino, y dices, yo quiero hacer esto. Sí. ¿Qué momento fue? ¿Qué punto te nació esta inquietud? Pues hace muchísimos años, no lo recuerdo, o sea, no recuerdo un momento de estas de... No recuerdo una epifanía, entre comillas, Ujú. ¿no? ¿Me entiendes? O sea, cuando el primer TVO que leí, y así que me los leía una y otra vez, que eran los Asterix de Uderzo, Ujú. yo me dedicaba a copiarlo, las viñetas y toda la historia. Recuerdo una cosa muy antigua que hice cuando era un niño, vamos, que eran como unos... Cuando era niño, como... A ver, yo nací en Argentina, pero es un accidente, ¿no? O sea, yo nací en Argentina
solo estuve allí 3 años, pero mis padres solo estuvieron 4. Ujú. Acababan de casarse y ya estaba, mi madre ya estaba preñada de mí y es simplemente por un trabajo que lo habían destinado a mi padre. Fuimos a Buenos Aires, nací yo y luego a los 3 años o por ahí, o a los 2 años y medio se volvieron. O sea, Ujú. no tengo ningún tipo de... Vale, que no eres de familia No tengo ningún argentina, tipo sino que eran de... españoles que estaban allá y se volvieron. Sí, lo de Argentina es un accidente Ujú. completamente. Y lo que pasa es que yo de pequeñito sí que, como yo había nacido en Argentina, pues yo era argentino. Ujú, ujú. O sea, yo para mí mismo era argentino, yo no tenía nada que ver con los españoles, como quien dice. Y entonces me inventé unos personajes que eran eran como una especie de vaqueros de la Pampa o algo así, Ujú. argentinos, con el tema de las Malvinas y toda la historia, y los invasores eran los americanos, y era un poco hasta con argentinos en la Pampa. Pues yo tenía allí, pues no sé, 7 años, por ahí con narizotas, y eso sí recuerdo que y los dibujaba, son muy feos, no tengo ningún, mi madre guardó cuando me mudé, o sea, cuando dejé la casa y eso, mi madre todavía guardó esos dibujos porque son los dibujos que más le han gustado de los que yo he hecho, cuando hacía cosas agradables, Claro. según ella. Y sí, luego ya cuando empecé a dibujar de verdad, pues... Y entonces dibujaba también con plumilla y toda la historia. O sea, desde pequeñito yo que he querido contar, he querido contar las historietas que leía. O sea, a mí los cómics me, un amor a primera vista, desde que era muy niño. ¿Y cómo surge la posibilidad de presentar tu primera historieta a la revista Imagen? ¿Sabes? ¿Conocías la publicación y fuiste tras ellos? ¿Vieron que dibujabas y te propusieron publicar algo? No, me encontré la revista, yo acababa de mudarme de Vigo a Sevilla, bueno, mi familia y eso, y entonces la encontré en un kiosco porque en esa época pues ya andaba como loco buscando tebeos en fin, y además al acabarme de mudarme yo no conocía a nadie en Sevilla. En Vigo también había estado 2 años anteriores y tampoco me relacionaba mucho con la gente porque me costaba, o sea, yo tuve desde octavo de GB hasta que terminé, hasta prácticamente ahora he estado moviendo, o sea, primero se movía mi familia, luego me he movido yo, entonces digamos que nunca he llegado a tener vínculos vamos, que siempre he andado bastante solo por la vida. Y entonces pues me encontré la imagen, vi que había una dirección y les mandé unas fotocopias que tenía de una cosa que había hecho 2 historietas, la mandé a un concurso del Zona 84 que quedé Ujú. finalista, pero que era con rayitas, o sea, no era con blanco y negro, era más con rayitas, y otra que era en blanco y negro, con ese blanco y negro que hago, o sea, con lo que decía siempre, ¿no? Dibujos más sencillos, o sea, más sintéticos y con blanco y negro. Y entonces les gustó mucho la de blanco y negro y me dijeron que si quería hacer algo. Y entonces el propio editor, Manolo Ortiz, me comentó que les molaría hacer como una especie de pequeño encarte dentro del libro, como si fueran una tira de como unos cuadernos de estos tipo antiguos Ujú. y tal. Y entonces por eso es el 4x4. O sea, luego se publicó, lo que pasa es que al hacerle encarte era más caro o algo así, no hacerlo como ellos querían en principio, ¿no? Y entonces lo publicaron en 4 páginas, que fue la primera historia que hice. Y esa fue la primera historia que publiqué. Con esa historieta, La Mala Pena ya la había creado más o menos, o sea, ya tenía muchos bocetos, cosas en lápiz, y toda la historia. Entonces, con esta primera historieta que publiqué en el Imagen de Sevilla, me planté en Barcelona y me puse a buscar. Fui a las 4 editoriales, a Norma, a La Cúpula, a Tutein y a las 4. Entonces, a las Sí, sí, 3. no sé si... Pues a las 3 editoriales que había en esa época. Ujú. Sí, bueno, eso, que ahí ya es cuando publicas en la primera historieta donde sale Ambigu. Sí, no, son las de la primera historieta que publiqué en el Imagen de Sevilla, que es la de historia del sepulturero y la Ujú. muerta, danzando entre sombras borrosas. Que es la historia de un sepulturero que es necrófilo
y que o sea, follándose muertas, resulta que se enamora de Ujú. una. Y entonces se la lleva a su cabaña y entonces lo descubren y el tío pues lo echan del cementerio, pero vuelve. Entonces vuelve a acostarse con ella y se pega un tiro para reunirse con ella, un rollo así como un romanticismo en plan nihilista, que es lo que me iba. Y nada, tiene. Lo que pasa es que tiene. O sea, hay una serie de motivos que por alguna razón siempre han estado ahí en todos los tebeos que luego he seguido publicando, que es el tema, sobre todo, el tema del sujeto que se inventa un amor para padecer con él, ¿no? El objeto de su amor no es una persona viva, ni es básicamente una fantasía suya, un sitio. Hay como, no sé, mis personajes son un poquito autistas, yo Ujú. creo. Una vez cuando dejé de beber, o sea, cuando dejé de beber, no. Antes de dejar de beber, intenté dejar de beber un par de veces y estuve ingresado en una clínica en Tres Cantos. Y la segunda vez que lo intenté, sí que me quedé un mes más, aparte de la desintoxicación, me quedé encerrado un mes más allí era una especie de psiquiátrico que tenía un aula que era para Ujú. alcohólicos y eso. Y entonces tuve reuniones tenía reuniones con un psicoterapeuta y luego también psicoterapia de grupo y toda la historia. Y el psicoterapeuta decía que yo tenía un componente de autismo, o sea, que tenía un toque de. Yo creo que es De simplemente que creación sí que he sido bastante. de creación de un poco Sí, y otra de tu cosa. propia realidad, ¿no? De lo que quieres vivir y lo que quieres hacer, ¿no entiendo? Sí, creo que gestiono muy mal las emociones. Mm. Entonces me cuesta enfrentarme a la realidad, pero no a la realidad de que el mundo es que es muy malo y pobrecito de mí, que Ujú. soy muy sensible, ¿no? No tiene que ver con eso. Es con los demás. La gente me da miedo, yo creo. Ujú. Aunque no lo parece, pero Bueno, los vínculos me dan mucho miedo. Y creo que sé que pues, de dónde viene, pero estoy ahí, bueno, la falta de investigando, entre control, ¿no? comillas. De que a veces quieres tener, saber qué van a hacer y luego la gente es impredecible. Sí, yo creo que es el tema de la obsesión por el control, Ujú. sí. Es curioso porque realmente yo nunca he tenido la sensación de controlar a nada y tampoco tengo la sensación de que eso me importa algo. Inconscientemente sí que buscas, yo creo que el tema del control. Y la gente es las personas es lo único que realmente, o sea, yo puedo controlar mi situación personal conmigo mismo. Sin Ujú. embargo, mi situación personal cuando se confronta con la de otra persona y no puedes avasallarla, ni puedes, o sea, que decir, o que te avasallen, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahí es donde a lo mejor no estoy muy seguro. Claro, es un poco al final, y lo has comentado en alguna entrevista, que al final siempre estás como rebuscándote a ti mismo en las historias que creas, ¿no? Y es un poco lo que estás comentando ahora. Que, Sí, yo sí, sí. bueno, el tema está que tras publicar en revistas en Barcelona, como Topen o El Víbora, generas tu primera obra como autor completo, que es Ambigu, que primero salió una grapa y luego salió en formato libro. ¿Cómo sale Mm. la creación de esta publicación? El libro, bueno, lo de Camaleón dices, ¿no? Sí, es correcto, claro, sí, lo tengo por aquí. El tema de que Sí, publicas historias cortas y de pronto ya puedes hacer o tú tienes una historia que quieres contar en un libro. Primero fue la idea de las sí. grapas, que luego en realidad salió en un formato libro. Eh, ¿Era tu inquietud querer publicar un libro y por eso buscaste una historia para contar? ¿Tenías muchas historias y acabó en un libro? Pues eso es un poco, digamos, cuando empecé a hacer en el Tote las historias cortas, yo ya tenía una especie de esqueje de lo que iba a ser el Amigú. Es decir, hay muchas historias, había muchas ideas que estaban en Ambigu que yo he metido en historias anteriores del Totem. Que luego he repetido, por ejemplo, en Romeo, que se abre un poco bueno, se abre con el plano de situación de la mala pena y toda la historia, pero enseguida enlaza con la historia del sepulturero.
la historia del sepulturero, perdona, la historia del incendiario, ¿no? Que le prende fuego a Nadia Amor y que venía de haberse cargado la alcaldesa. Ese episodio ya está metido en el primer TVO del Tótem. La primera historieta que publiqué en el Tótem entraba con el sepulturero. Y también salía Ambigú, pero porque en mi cabeza y en mis cuadernos y en toda la historia eso ya estaba. Entonces Ambigú realmente ya estaba escrito. Yo ya tenía el Ambigú y lo que no sabía, o sea, en la revista no podía hacerlo. Lo que pasa es que en el Tótem ocurría una cosa, que es que yo llegué justo cuando ya la fiesta se terminaba en el tema del cómic para adultos. Entonces, a las dos historietas cortas del Tótem a mí empezaron a dejarme de pagar, con lo cual, como ya sabía que iba a ir a deudas y toda la historia, o sea, que me iban a tener que deber dinero, pues yo perdí el interés por tener una periodicidad, una constancia, aparte de que estaba estudiando, de que estaba no sé qué, estaba estudiando diseño gráfico, yo ya tenía que buscarme un poco, entre comillas, la vida, o sea, ya tenía que pensar en que no iba a ganarme la vida con los cómics, ¿no? Entonces, cuando surgió lo de Camaleón, Camaleón es un nuevo editorial y sí que querían publicar, pues, bueno, la idea de Camaleón era publicar 4 comic books. Entonces mi idea también era, pues, estupendo, porque me encantaban los comic books y realmente el Ambigú es un libro de 100 páginas, pero que está dividido en 4 capítulos, 4 capitulaciones, ¿no? Cada capítulo básicamente era lo que cabía en un comic book. Y el proyecto original era publicarlo en comic books. Y se sacó un TVO en grapa, el primero, pero vendió tan mal que no querían sacar más. Y entonces, pues yo les convencí de que lo sacáramos en libro. Y entonces tenían un poco de dudas porque lo del libro era caro, páginas, tal. Entonces, bueno, de hecho, Ambigú, yo tuve que, pues, o sea, pedí dinero prestado a mi padre y entonces ayudé o sea, les presté, o sea, les di, no pagué la edición, nada, pagué 50.000 pesetas. Entonces lo que pasó fue que el Ambigú, el libro, sí que funcionó bien. A mí me devolvieron el dinero que invertí y aún así le saqué algo de pasta, muy poca, pero algo de pasta le saqué. Entonces, pues vamos a sacar el siguiente. Yo todavía estaba estudiando diseño gráfico y tenía tiempo para dedicarme a la mala pena y yo quería seguir con mis historias. En esa época, además, ya estaba empezando o sea, mi consumo de alcohol ya se había disparado y realmente Nostromo Quebranto está escrito de una manera, bueno, está escrito, lo que es la escritura, estaba completamente borracho mientras la hacía. Y entonces es totalmente sacado. O sea, yo pensaba que estaba escribiendo sobre el vacío, el dolor, todas las cosas que me preocupaban, me angustiaban. Y es lo que La verdad es que cuando me lo volví a leer hace unos años me quedé bastante acojonado de ese TVO, del Nostromo. Y el Nostromo sí lo quería sacar grande porque las originales había utilizado para dibujarlo el pincel seco de haber terminado Ambigú. Cuando terminé el Ambigú, el pincel estaba despeluchado. Pues con ese mismo pincel quise dibujar todos los trazos del Nostromo Quebranto. Y entonces eso me obligaba además a dibujar de otra manera. No, el lápiz, por ejemplo, ni siquiera lo dibujaba mucho porque, total, era incapaz de controlar el pincel. Lo que pasa es que había una textura ahí con ese pincel roto que a mí me molaba mucho. Y si hubiera cogido y los hubiera reducido, todo ese trabajo, o sea, toda esa expresión, claro, se hubiera ido al carajo. Entonces les convencí, ellos pues les ponían muchas pegas porque, claro, realmente era un TVO que iba a crear problemas de todo tipo. Para los sellos, para los editores, para los libreros, para mí no, pero para todos los demás sí. Pero bueno, lo bueno es que el Ambigú había funcionado, ellos supongo que les estaría un poco de... O sea, me debían una, yo les presté pasta para el Ambigú, claro, así que me debían una porque el Ambigú había funcionado. Así que es como una especie de favor, entre comillas, ¿no? Y bueno, y bien, gracias a estas obras... Entonces salió como yo quería. Sí, no, que gracias a estas obras conseguiste la nominación a Mejor Autorrevelación del Salón del Cómic de Barcelona.
cómo se vive esa experiencia y cómo repercute en tu obra. Con Nostromo. Sí, bueno, con Nostromo Quebranto es con el que conseguí el premio. Vale. Con Nostromo Quebranto conseguí el premio al autor revelación y bien. Pues hombre, a ver, ¿te refieres a si eso repercutió en que me encargaran Sí, cosas no, bueno, y y cómo se vive, si eso supuso un punto de inflexión. no? Yo pensaba que sí, que podía suponer un punto de inflexión de algún tipo, pero el cómic en esa época ya estaba bastante jodido, ya no solo por el tema de las revistas, que se han venido todas a la mierda, sino por el hecho en sí, o sea, el mundo del cómic en sí fue una época bastante árida. Los años 90, de la mitad de los años 90 hasta el 2000, bueno, hasta el 2000 no, pero fue una época bastante complicada para lo que era el cómic en general. Entonces, pues realmente no, me puso un poco, bueno, Ambigu ya me había puesto un poco en el mapa e incluso cuando empecé a publicar el Totem, yo hice amigos, gente como Fernando de Felipe, dibujantes que eran pesos pesados, les gustaba lo que hacía y me iba yo a casa de Fernando, veía películas con él, o sea, que a mí me han tratado, o sea, a mí el mundo del cómic me ha tratado muy bien. Lo que pasa es que el mundo del cómic es lo que es, tampoco, no le puedo despedir peras al olmo, ¿me entiendes? Pero vamos, que no supuso un punto de inflexión. O sea, para mí personalmente, ¿eh? Igual de cara al exterior, pues sí que hay un punto de inflexión, pero para mí personalmente no. La única punto de inflexión que yo he notado en mi vida, con mi trabajo y eso, fue con el libro de San Pedro. Cuando hice el Llegaré, mercado de liberación y llegaremos. se Ahora te quería publicó, eso fue. preguntar que de golpe publicaste uno con La Cúpula, que era el de Topa Peirón, y ese fue tu última obra en mucho tiempo Sí, como cómic. sí, ese fue el último libro. Cada vez, si te has fijado, Ambigu tiene 100 páginas. Sí. Nostromo Quebranto tiene 45 o 50 y Toapirón directamente tiene 28. O sea, ahí pa. Entonces, bueno, pues sí, mira, a través supongo que por el premio, por alguna cosa de estas, pues me llamó Hernán Migoya, que en esa época era el redactor. Yo no lo conocía, luego nos caímos muy bien y fuimos y somos muy buenos amigos, vamos, actualmente, ¿no? Y nos llevamos muy bien. Y entonces me ofrecieron hacerlo del Brut, o sea, estaban empezando con la colección Brut y estaban editando a Daniel Close, a los americanos estos independientes que no se atrevían todavía a meterlo un poco en la revista porque, pues por lo que fuera. Y también querían hacerlo con autores noveles que fueran un poco. Digamos que había dos tipos, ¿no? Estaban unos que ellos creían que eran jóvenes, les faltaba un poco, pero que podían llegar a ser comerciales. No recuerdo ahora mismo cómo era el nombre del chico que Hernán me comentaba. Y luego estaba gente como yo, Joaco Claro. Bizuate, que hacíamos un tipo de cómic un poco más alternativo, entre comillas. Y bueno, pues yo ya tenía pensado el personaje del Tuapirón, llevaba dándole vueltas una serie de tiempo. Tuapirón me sirvió mucho para descargar, o sea, yo con Nostromo Quebranto, digamos que cogí el ambiguo, o sea, la mala pena, desde el ambiguo a Nostromo Quebranto, le di un salto bastante grande y liquidé prácticamente todo, todo lo que era adorno, entre comillas, o todo lo que tuviera algo que ver con... aunque fuera enfermizo, hay vida en el ambiguo, ¿no? Como hay vida, o sea, está vivo. En Nostromo Quebranto lo que quería era como si se lo hubieran llevado todo por delante. También yo me sentía en esa época un poco así, ¿no? Había tenido una relación y se había ido y estaba bastante jodido. Y entonces Topeirón fue una especie de respuesta a cómo me encontraba en la época, o sea, a cómo acabé de encontrarme después de Nostromo Quebranto.
me encontraba bastante mal, pero me dio el punto de mandarlo todo al carajo en sentido de intentar una huida hacia adelante. Ujú, Y entonces habla de lo mismo, del tema del vacío, de la desesperanza y toda la historia, pero todo está envuelto en palabras. Entonces encontré en las palabras, en la literatura, en cuanto más literalizara, asideros donde agarrarme para escaquearme un poco del abismo al que me estaba acercando, ¿no? Y por eso Topirón tienes un tono como de humor, entre ujú. comillas. Bueno, todos mis tebeos, excepto quizá Nostromo Quebranto, intento encontrar algún asidero de humor. Bueno, también tiene esa vena del vividor que iba de barra en barra y como que no, También, no apreciaba la vida porque siempre había un sitio más al que ir sin importar lo que estaba mm, haciendo. Y es un poco también un poco la visión que tengo del personaje yo, de que es alguien que va sí, haciendo y no importa lo que haga porque siempre podrá ir a otro sitio, haya hecho sí, cosas buenas o malas, ¿sabes? Entonces como, ¿no? sí, es que es un poco como me estaba moviendo yo en esa época, ya en la época en la que hice Topirón. Porque, por ejemplo, en Nostromo Quebranto y en Ambigú había una especie como de búsqueda adolescente de algo, supongo que del primer amor o de lo, vete tú a saber. Ujú, Pero hay un sentimiento de búsqueda, ¿no? De búsqueda permanente, pero como de algo importante, ¿vale? Y en Nostromo Quebranto, esa búsqueda, que es también hay el tema de la búsqueda de la mano que ha perdido, mm, en el caso de Nostromo, o sea, la metáfora, pero es hacia atrás. Algo he perdido y quiero encontrarlo para volver a recomponerme, ¿no? Para volver a encontrar la integridad. En Topirón no, en Topirón el tío ya no busca una mierda, lo ujú. único que busca es lo que dices tú, lo de ir saltando de un lado para otro para seguir engañando un poco a la muerte. Y realmente me pareció, cuando hacía el Topirón, yo me sentía un poco bastante a la deriva, pero ya no andaba por ahí preguntándome por qué estoy a la Ujú. deriva ni nada, simplemente estaba cogiendo la ola o sea, de los ciegos que me estaba cogiendo. Pero fue una época muy divertida, lo que pasa es que luego acabé, al final, en la realidad acabas tallándote en la puta cara. Claro, sí, que... Pero sí, Y bueno, después de este cómic te envuelcas un poco en Romeo Muerto. Por lo que he podido leer, incluso tenías ya un acuerdo con una editorial para publicar, pero sin embargo no sale hasta ahora, después de casi de 20 tantos años. Ah, por qué ese parón? ¿Un poco por la problemática personal que tenías o básicamente no encontrabas tampoco el tono que querías contar? no, nuestro modo que, o sea, el Romeo Muerto, hombre, Romeo Muerto ahora ha salido como ha salido después de muchos años y si lo hubiera publicado en su momento no sería, no tendría el tono que tiene ahora, ¿eh? Pero sí, Romeo Muerto salió tan tarde simplemente porque yo he tenido que estar buscándome la vida y me he metido en un montón de y de abismos y, en fin. Entonces, bueno, el caso es que cuando termino Topirón ya estoy pensando en la idea en la idea básica de Romeo Muerto, la del tío que vive dentro de un hotel Ujú. desvencijado y que ese hotel es una especie de metáfora de un antiguo amor y como una proyección, ¿no? Y el tío vive dentro de ese laberinto, ¿no? De ese laberinto del que no puede salir, porque en esa época yo había tenido una relación de 4 años con supongo que uno de los amores así más importantes que he tenido en mi vida. Y por circunstancias o sea, no por encontronazo ni cosas de estas, sino porque ella se fue a vivir fuera para buscarse la vida y se construyó una vida. Yo me quedé varado en Barcelona Ujú. y realmente me sentía como encerrado en una relación que ya no había, que ya se había acabado, pero no se había roto de una manera traumática ni nada de eso, sino que simplemente se había acabado, ¿no? Pero esa sensación de deriva, de anclaje, esa sensación de haberme quedado atrás, Ujú. sí la tenía. Y entonces esa básicamente es la idea seminal por lo que empecé a hacer Romeo Muerto, ¿no? También quería situarla cronológicamente, la quería situar entre Ambigú y Nostromo Quebranto, o sea, quería volver a retomar la mala pena
de La mala pena de Postambigú, ¿vale? Porque también iba a hablar de amor y toda la historia, eso al principio, ¿no? Y sí, firmé un contrato con Paco Camarasa, porque se cruzó Paco Camarasa por ahí, me dijo, y digo, pues tengo una idea estupenda para no sé qué, pero yo ya había terminado la escuela de diseño gráfico, entonces tenía que buscarme la vida. Mi padre ya no me pagaba, o sea, se había acabado el... Ujú. O sea, yo hice, todos los terrenos que hice hasta todo Peirón era porque estaba estudiando diseño gráfico. Entonces mi padre me pagaba los estudios y yo tenía tiempo para centrar, o sea, para centrarme en mis estudios no, porque no me centré tanto, pero para centrarme en lo que me interesaba, que eran los cómics. Y mientras aprobara, pues todo iba normal, o sea, podía hacer las dos cosas. Pero cuando ya terminé los estudios, yo lo que tenía que hacer era buscarme un piso como Ujú. fuera. Entonces, durante 5 años estuve viviendo en casa de amigos en Barcelona, que todavía me Ujú. recuerdan, pero me llevé bien, con ellos. O sea, el truco era vivir no más de un mes en cada casa, porque si no acaban muy hartos, o sea, muy quemados. Y se trataba de no quemar las amistades. Entonces estuve pues buscándome la vida, o sea, tienes que tener en cuenta de que pues si te vas a quedar un mes en casa de un amigo, a los 15 días yo ya tenía que estar Pensando. buscando con las antenas bien puestas, buscando dónde iba a dormir para el mes que viene y así hasta que ocurriera algo, como Ujú. encontrar un trabajo por casualidad. Tampoco estaba buscando mucho trabajo. Luego ya estaba en la época, yo en esa época ya estaba completamente alcoholizado, entonces, en fin, Dejaba bebía que la cosa fuera. salva. Sí, estaba, o sea, yo he tenido mucha suerte en la vida, o sea, Ujú. no en el sentido de que, no sé, he hecho muy poco por mi vida y la verdad es que es bastante milagroso Y, que siga por aquí. O sea, que siga por aquí o que no esté tirado en cualquier lado, tirada, o claro. sea. Y bueno, el camino que Romeo Muerto recorre desde la editorial de Dirección Exponent, que iba a ser la original, hasta que llega a Reserva Books, ¿cómo es este proceso de, entre tanto, redibujar y Hombre, tal, el interés de las claro, editoriales por querer publicártelo? eh, a ver, pues, o sea, durante todo ese tiempo, o sea, por ejemplo, empecé Romeo creo que en el 97, sí, en el 97, y empezar a dibujarlo en el planchas lo empecé cuando dejé de beber, en el 2011 o 2012. Ujú. Entonces, ese intervalo, aparte de estar, llegué a o sea, trabajé de ilustrador en prensa, bueno, y sigo trabajando de ilustrador en prensa, en el periódico, en El Mundo, y luego he hecho libros, y luego he estado malviviendo por ahí, y luego evidentemente mejor en otros sitios, me casé, me separé, en Ujú. fin, tuve una vida, entre comillas. O sea, una vida, entre comillas, porque, ya te digo, siempre he estado acompañado por el alcohol. Y, y entonces, bueno, yo mientras tanto, yo iba haciéndolo en Romeo, o sea, a mí me daba igual que hubiera o no hubiera editor. De todos modos, siempre hubo el editor de Pau Camarasa, que yo le había firmado el contrato, así que ya estaba comprometido. Pero no estaba comprometido a un nivel de que tengo un plazo, Ujú. porque yo nunca he aceptado plazos de los cómics de nadie, porque no, para eso yo solo, los únicos plazos que acepto son los del periódico que me pagan. Y si vivo del periódico, yo acepto las condiciones que ponga el mercado, pero si el mercado no me da nada, yo no sé por qué tengo que aceptar unas condiciones de las que no, ¿me Sí, pero entiendes? lo cierto es que anunciaste en tu blog que en 2013 ya habías dibujado la última página de Romeo Muerto y iba a salir para el Salón del Cómic de ese año. Sí. Sí, bueno, sí, porque Paco seguía tenía interés en el Romeo y entonces, pues yo una vez que lo terminé, pues le dije a Paco, oye, ya lo he terminado, por fin. El tío ya no sabía si lo iba a hacer o no, pero al final, pues cuando ya lo terminé, le dije, mira, yo ya lo tengo, así que podemos publicarlo. Y entonces empezamos a pensar en hacer el libro. Pero claro, yo no tenía escáner ni nada. Un escáner, digo, un escáner A3. Mis originales Ujú. tienen un tamaño A2. Es una cosa bastante grande, ¿no? Bueno, no es la mitad de una A2 cada página, ¿no?
y 50 por 35 centímetros. Ujú. Y entonces eso no cabe en un escáner normal, el que yo tenía en casa, que era de 1:4, y entonces tenía que escanearlo por 4 Ya, partes o 6, era un follón. Y entonces, pues, y yo quería, pues, eso, que me lo escaneara Paco o que se buscara la vida para la producción, ¿no? Y Paco lo que pasa es que no me quería hacerle fotografías. O claro. sea, quería que se escaneara por fotografía, que para, bueno, eso es lo que me propuso. Yo le dije que no, o sea, es blanco y negro que no se puede escanear, o sea, que no se puede fotografiar esos originales para imprimir porque iba a quedar mal. O sea, el tema del foco y el desenfoque y el no sé cuánto. Y seguro que, a ver, que puede quedar bien, incluso puede que la gente no se diera cuenta, pero yo te digo que pierde. Esto es un poco como lo del libro este de, de Nostromo Quebranto, ¿me entiendes? Ujú. Yo voy a publicar muy pocos TVs en mi vida, así que yo no, yo quiero que salgan bien. O sea, y si hay o sea, sí que hay que... Yo, por ejemplo, ya sé que tengo que trabajar medianamente gratis, pero, o sea, no sé, en Sí, que fin, que no llegamos a un ya acuerdo. no Y entonces entiendo que para obras le- pictóricas que son de metros y tal, la fotografía es como la única vía, pero en este caso sí que claro, habían no, vías, si hay ¿sabes? Para poder ser escaneado. color, si hay color y aunque sean de 1 metro, de 2, o sea, si hay un color, la fotografía puede funcionar perfectamente, no por nada, va a perder, pero hay tantos elementos en los que el ojo está prestando atención cuando hay un de color, Ujú. ¿me entiendes? Que no, que el ojo está demasiado distraído, ¿vale? Pero el blanco y negro no, el blanco y negro, el ojo, hay pocos elementos, el ojo lo Claro. ve todo. Y entonces todo tiene que estar lo mejor posible, o sea, lo mejor, o lo más fiel, o lo que sea. O sea, y bueno, no llegamos, a lo mejor yo me puse muy quisquilloso, Ujú. pero Bueno, en fin, yo no quería y entonces le devolví el dinero y me encontré que eso, que pues no había editor, pero luego hablé con otros editores y hubo un editor, por ejemplo, que no entendía el TVO, que no le interesaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues dije, pues me espera un camino largo, pero en vez de coger y entrar en frustración y polladas de estas, ya te digo que en esa época ya había dejado de beber y entonces estaba en terapia y en terapia de grupo, pero llevaba ya un año sobrio, que era mi récord, ujú. y digamos que ya había aprendido, o sea, las otras veces que había dejado de beber había recaído enseguida. O sea, yo no, realmente nunca había, aunque estuviera sobrio, llevara a lo mejor una semana sobrio, 2 semanas sobrio, o un mes sobrio, y no tuviera dependencia física, digamos que psicológicamente yo seguía siendo un tipo que bebe, ¿me entiendes? Aunque no Claro. bebiera. Le llaman alcohólico en seco. Pero la tercera vez que dejé de beber, esta vez, que es la definitiva, porque llevo ya, bueno, definitiva, nunca se dicen esas cosas, pero vamos, llevo 9 años sobrio, así Ujú. que esa vez sí que la hice bien, la terapia. Y entonces para mí lo más importante era mantenerme sobrio, no entrar en historias joder, ahora me tengo que dar prisa para ver si publico esto, en entrar en frustración ni de leches. Entonces me tomé el Romeo como de la mejor manera que podía tomármelo. Era una cosa mía y yo iba a seguir haciéndolo y entonces empecé a ver cosas que fallaban, pero no que fallaran para el lector, sino que fallaban solo para mí también. Sí, digamos que mi propia perspectiva sobre el libro o sea, empezaba a cambiar un poco, ¿no? Y entonces empecé a reescribir la perspectiva de una persona sobria y medio rehabilitada sobre el sujeto, porque claro, el objeto, lo que yo escribo, o sea, lo que yo he estado escribiendo durante todos estos años, era el lenguaje de un alcohólico, de lo que soy yo, ¿no? Ujú. Pero digamos que hay ciertas cosas de victimismos, autocompasión, eh, justificaciones por un tubo, autoengaños,
En el momento en el que yo lo escribía años atrás, mientras estaba escribiendo Romeo, yo no lo percibía como un autoengaño, lo percibía como que eso era real, ¿me entiendes? Sin Ujú. embargo, años después, ese autoengaño yo sí lo percibía, lo cual me interesaba mantenerlo así, porque el retrato, o sea, necesito que el retrato sea auténtico, o sea, que el retrato del tipo sea auténtico, pero la perspectiva ha cambiado, o sea, el autor no está metido dentro de esa vorágine, ¿me entiendes? Claro, sí, y de hecho podemos comparar páginas que ponías en tu blog con las de ahora, e incluso la iluminación de algunas viñetas cambian, o sea, estaban como más Sí, iluminadas también y ahora con los son más dibujos. oscuras o viceversa. O sea, entonces el proceso de años también te ha hecho cambiar narrativamente a lo mejor algún aspecto de la historia visualmente, aparte de lo que puedas cambiar en diálogos. ¿Qué le has dado más importancia al Sí, final? Si la parte más de completa obra que traslade todo lo que quieres contar, o has ido buscando que cada página fuera como una página que plasma todo lo que tiene que explicar con la luz, con el texto, o... yo sí, pues es lo que decías. Lo que al final intenté es que el global, el global no hablo de la historia, si se entiende o no se entiende, o sea, yo más o menos, pero entiendo que dé muchísimos problemas porque hay un montón de información y a veces la información puede ser incluso contradictoria. Y luego, a nivel de trama, pues yo nunca he sido un tipo que le cante, o sea, no tengo un interés especial o sea, no hago teorías de suspense, ¿vale? Entonces, lo que quise era meterlo todo y luego que todo estuviera hipercohesionado. Entonces, si me fallaba un día, o sea, me fallaba un texto, pues lo volví a escribir. Y si ese texto, al volverlo a escribir y quedarme en que la forma del texto sea lo más cercana a lo que yo entiendo que es una forma cerrada y bonita y lo que sea, aunque se pierda un poco claridad, pues se quedaba perdiendo claridad, pero que la forma fuera, eh, tuviera peso, ¿me entiendes? Con los dibujos igual. Yo fui cambiando porque ibas evolucionando como dibujante. Luego, cuando empecé a dibujar el Romeo, yo o sea, llevaba un mes sobrio, pero había estado un año sin dibujar. Yo estuve un año sin dibujar ni siquiera ilustración. O sea, mi última época de alcoholismo fue un pozo sin fondo en el cual yo me metí, que no salía de casa, dormía 4 horas al día porque el mono me despertaba, no podía ver la televisión, no podía, o sea, estuve prácticamente como si, o sea, estuve ahí metido durante un año, por eso acabé, eh, bueno, acabé en un estado muy límite, muy límite, muy límite, intenté salir de alguna manera, o sea, intenté escaparme, yo intenté quitarme de en medio, pero me dio pánico, no toleraba el hecho de morirme, o sea, de desaparecer, de matarme, vamos, de matarme de golpe. Matarme bebiendo sí lo toleraba porque llevaba intentándolo muchos años, matarme bebiendo, pero acabar del todo así de golpe no tuve huevos, no, y por eso dejé de beber. Entonces, bueno, el caso es que todo ese año de mierda, pues claro, cuando yo salgo, pues se me había olvidado, o sea, estoy muy acartonado, Claro. ¿me entiendes? Y entonces yo además había estado a lo mejor acostumbrado a hacer ilustración, pero cómics llevaba sin hacer un tebeo de verdad, o sea, de ponerte y no de hacer notas y imaginarte historias y hacer un par de secuencias, sino de hilvanarlo todo, de cohesionarlo todo, llevaba muchísimos años, entonces no tenía ni la frescura ni estaba muy tocado. Entonces, pues tuve que volver a reaprender un poco a dibujar tebeos, entre comillas, o sea, de la manera que puedo. Y claro, todo ha sido pues hacia adelante, hacia atrás, un curro. Lo que pasa es que, a ver, un curro, pero no un curro en plan, joder, me voy a picar a la cantera, pobrecito de mí, ni hostias, ¿no? Los tebeos es
A mí no me molesta currar mucho en mis tebeos. O sea, no me molesta currar mucho en mis tebeos mientras no me pongan plazos, mientras no me digan Claro, lo que tengo que hacer, mientras... es tu proyecto personal, porque al final lo que estás contando, tú trabajas de ilustrador y ahí ya tienes la presión de tener que contentar al jefe. Aquí eres tu propio jefe en el que estás generando un cómic, una obra, y como has comentado un poco antes de la entrevista, el cómic es lo que es, entonces quieres sacarlo como te gusta y como te compensa hacerlo, ¿correcto? Sí, básicamente es eso. De todos modos, yo la ilustración tampoco, o sea, tengo mucha libertad. O sea, siempre he tenido mucha libertad. Nunca me he encontrado con, o siempre he ido un poco a mi bola. Vale. Lo que pasa es que el material con el que trabajo en mis tebeos soy yo, ¿me entiendes? No trabajo con materiales exógenos a mi propia vida. O sea, no me interesa si hay COVID o no hay COVID en mis tebeos, o si ha habido una crisis económica, o el aspecto social, o si la cultura sirve para mejorar al ser humano, o el ser humano en general. No, a mí lo que me interesa en mis tebeos son mis valor y cosas abstractas, ¿no? Y sin embargo, cuando hago ilustración, no, cuando hago ilustración sé perfectamente que el campo de juego en el que estoy jugando es ajeno, lo cual me interesa mucho porque es como yo me introduzco en un campo que está acotado y eso intelectualmente me estimula muchísimo porque aplico unas herramientas diferentes, entre comillas. O sea, vas con toda tu carga, ¿me entiendes? Pero juegas con elementos, o sea, aplicas la inteligencia, por ejemplo, que yo en mis tebeos inteligencia aplico poca, que decir que no soy un tipo muy, o sea, no utilizo, voy a hacer esto para ahorrar tiempo, para ahorrar o para comunicar algo. Cuando estoy en mis tebeos estoy comunicándome conmigo mismo y entonces la comunicación conmigo mismo es bastante más compleja, contradictoria, eh, tiene un montón de esquirlas. Sin embargo, cuando estoy comunicándome con otras personas, pues intento tengo más empatía. Sí, estamos viendo imágenes de lo que es el ¿Sabes? cuarentón hijo puta, Ah, que en el caso de Hernán Migoya, mm, al ser relato erótico, juegas con aspectos que hacen doble juego, doble sentido dentro de la ilustración, con las sombras, con la sí, chica, con el chico. Claro, te permite jugar mucho con una sola imagen y ahí un poco lo que comentabas de la psicología, ¿no? De dar un sentido a que sea otro, al dibujo. sí. Además con Hernán es que a mí Hernán me cae muy, muy bien. Pero también es un escritor que una vez le hice un prólogo para un TVO y que yo defendía que Hernán era un autor. O sea, que Hernán en sus escritos se ve a Hernán. Ahora es un escritor mucho más hecho, ¿no? Pero en los TVOs cuando era más joven, el tío quería hacer TVOs comerciales y eran TVOs de autor, intentaba ser comerciales, pero era muy autor, ¿no? Y entonces en sus textos, aunque se ponga de una manera, yo, por ejemplo, cuando lo leo, digo, pero si estás hablando, o sea, realmente estás en otro, o sea, se ve otra visión, ¿no? Ujú. Entonces, lo divertido con el trabajo del cuarentón es que yo intenté dar un aspecto nada complaciente, no de Hernán, sino de lo que contaba Hernán en los relatos. O sea, por eso los dibujos son como más duros que los relatos. Los relatos tienen un tono coso, por ejemplo, Ujú. y yo lo que intentaba era dar como el aspecto más negro de las relaciones y lo más turbio. Y bueno, Y con entonces Hernán, era interesante ese aspecto que se establecía entre el texto y el dibujo. con Hernán también publicaste un cómic, a lo mejor de los pocos que has realizado, en el que te daban un guión y tú hacías solo la parte gráfica. Sí, bueno, yo he hecho guiones o sea, yo he dibujado guiones de amigos, pero sobre todo de buenos escritores. De Carlos Portela hice en el Tótem, hice un par de historietas.
Con Hernández Cava también hice una historieta para el 11M. Con Jaime Bane también hice una para el Tótem. Y creo que con Hernán. Y no estoy muy seguro de que con alguien más. Y siempre por lo mismo. A mí trabajar con guionistas me divierte si es una historia corta. Está O claro. sea, entonces, o sea, si no me voy a quedar tener demasiado, o sea, yo quiero hacer mis cosas. Pero cuando trabajo con un guionista, por ejemplo, particularmente yo nunca me meto en su trabajo. O sea, intento luego que quede bien lo que quieren contar y tal. Pero intento que ellos, si pueden hacer toda la diagramación y tal, en principio yo estoy encantado que lo hagan. ¿Me entiendes? En esa época sí que tenía la sensación, bueno, y creo que y trabajando de esa manera en historias cortas, sigo defendiendo que el autor es el guionista. Claro. Y entonces yo me acoplo. Pero sin embargo, yo entiendo que, por ejemplo, haciendo una novela grande, o sea, estando 3 años metido en un libro, ese tipo de papel tan subordinado, que es muy malo para el dibujante a nivel personal. O sea, me quemaría. O sea, yo me quedaría ahí como seco, ¿no? 3 años haciendo eso. Para eso haces ilustración. Y en ilustración yo, por ejemplo, tengo muchísima libertad, ¿me entiendes? Yo entiendo que, o sea, quiero decir que me parece bien que sí que es verdad que lo suyo es que las cosas se hagan entre dos personas cuando es un TVO, ¿no? Claro. Bueno, Sin embargo, yo cuando trabajo con guionista, quiero que él me dé el guión y que me lo dé lo más detallado posible. Y yo cojo y le sigo. Me meto en su mundo sin problemas y además me gusta porque así salgo del mío, ¿no? claro. Un pequeño divertimento. Pero, pero una historia corta. O sea, me han llegado, a mí se me han ofrecido también algunos y muy buenos guionistas, pero es el problema, yo no me veo embarcado en una cosa de esas durante 1 año, 2 o 3. Bueno, volviendo a Romeo, se acaba de publicar hace poco, la edita Reservat Books, y está anunciado como parte 1, que se ve en el título de la portada que pone Neinsagen, que es en alemán Dino. Y has comentado... No, 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 no es así. no, pero no, ¿Qué? es decir no. Ah, vale, pues la traducción que he hecho yo ha sido lo de... Sí, no, no es, Dino no es decir no, porque eso es lo interesante de la palabra. La palabra Neinsagen es una palabra, es una expresión violentadora del lenguaje que lo utilizaba Nietzsche. Vale, Y entonces decir no es muy diferente a di no vale. o a digo no. Decir no es diferente a digo no, por ejemplo, ¿no? Igual, Porque decir no es continuo, ¿me entiendes? En cierto sentido, decir no es una afirmación. Y ahí se crea una contradicción y por eso el lenguaje se violenta. Entonces, del primer número sí sería decir no, el segundo libro sería pensar no, el tercer libro sería querer no. No, el segundo libro sería pensar no, es el último libro. Luego está querer no y hacer no. vale, vale. Decir, hacer, querer y pensar. Y básicamente son negaciones de algo. Y me parecía que todas esas negaciones juntas era básicamente el propósito de alguien como yo cuando bebía. ¿Y qué Una pronóstico? afirmación basada en una negación. Bueno, y la anuncias como asentando aún más interés en el público lector y en el mundo del cómic. ¿Creas la expectativa de que van a ver los siguientes muy pronto? ¿Va a ser así? ¿O...? No. Sí, no, lo siento, lo siento. Yo tengo un proyecto de hacer 4 álbumes, pero esto es el mundo del cómic. Yo no vivo de esto y tengo que pagarme el alquiler y ese tipo de cosas. Entonces, no sé cuánto tardaré. Me imagino que 20 años no, porque, a ver, de los 20 años es que he estado haciendo Romeo. Romeo me ha estado acompañando 20 años y yo he estado currando un poco en Romeo, pero yo básicamente lo que he hecho ha sido beber como un animal. Claro. Esa ha sido mi ocupación principal. Y ahora que no bebo, pues, y que tampoco tengo mucho interés en trabajar demasiado, o sea, yo quiero trabajar en ilustración, pero tranquilo.
tranquilamente, o sea, pago un alquiler pequeño, vivo retiro, o sea, vivo en un pueblo cerca del mar, en Almería, y mi alquiler es asumible y puedo ir tranquila, o sea, puedo tener tiempo para hacer los TVOs tranquilamente, pero no puedo dedicarle lo que a mí me gustaría. Lo que pasa es que mi plan básicamente es que voy a cumplir 50. ¿Cuándo te jubilan? ¿A los 65 por ahí? Ahora dicen que ahora 66, creo, no sé, pero... Porque, porque yo lo que sí que cuando no... A mí me encanta hacer ilustración, pero yo puedo perfectamente vivir sin dibujar, sin dibujar. Lo que pasa es que no podría, pero sí que no podría vivir sin dibujar en mis cuadernos y sin dibujar mis tebeos o sin pensar mis historias. Entonces mi plan es, de aquí a que me muera, terminar los 4 álbumes. Estaría... Ese es básicamente mi plan en abstracto. Está bien. Lo tengo planificado, entre comillas, pero tengo que escribirlas bien y luego tengo que reescribir y luego tengo que redibujar y luego... Sí. Está... Y ya iremos haciendo. Bueno, está bien, está bien. Yo no tengo ninguna prisa, ya te digo. Estamos expectantes ante ello. De hecho, ya te han puesto como autor de culto. No sé si eso además te añade una presión o a ti te da igual lo que digan, que tú vas a ir igualmente a tu ritmo. Yo, yo voy a mi ritmo. Pero lo del autor de culto ya me lo decían cuando estaba con Ambigu. Vale, vale. Mira, en el chat preguntan que O sea, no, si... yo, el aura de... Perdona, en el chat preguntan que si te han propuesto alguna vez o te gustaría dibujar algo de superhéroes, o sea, Batman, Superman, etcétera. ¿Te atrae este mundo, esta parte del cómic de los superhéroes americanos? A mí me atrae. Lo que pasa es que cuando era más pequeño, sí que o sea, lo que pasa es que cuando era más pequeño no sabía, no podía dibujar. O sea, creo que nunca hubiera podido llegar a dibujar un TVO de superhéroes, aunque seguro. Pero sí, yo me he criado con TVOs de superhéroes. A mí, Batman, Doom Patrol, hay ciertos títulos que me molan mucho. También porque son los que me gustaban. Grant Morrison. Por ejemplo, con Grant Morrison me encantaría trabajar. Fíjate. Está ya guay, sí, sí. O sea, un guión de Grant Morrison debe ser divertidísimo dibujar. Pero también depende de qué Grant Morrison. A mí me gustan o sea, me gusta sobre todo lo que leía en los 90, principios de los 90, finales de los 80. Es que yo recuerdo que me encantaba, o sea, que me hubiera encantado pasar a imágenes toda esa historia. Lo que pasa es que como trabajo y eso, yo me quedo con la ilustración. Es que el cómic es un curro de la hostia. Claro. Entonces, es la típica cosa que apetecerte te apetece, porque del pequeño hubieras dado la mano por dibujar y es como, al final es como una especie de esquirla. Pero, por ejemplo, a mí me encantaría a lo mejor hacer un número de Batman. Claro. 24 páginas. O un número de cualquier cosa así que le pega a mi estilo de superhéroe y quitarme la espinita del corazón o lo que sea. Ahora, tener una trayectoria profesional en el mundo americano, pues creo que no. Porque luego ves a los autores y tal y están hechos polvo, o sea, trabajan como o sea, trabajan mucho. La gracia sería yo no tengo que hubiera... tanto, yo no tengo amor yo no tengo tanto amor por o sea, yo trabajo en mis cosas y en la mala pena y ahí me solazo. Pero en los tebeos de superhéroes y eso me gustaría probar, pero me gustaría probar por probar, por ese tipo de cosas que se hacen porque te apetece, por las cosas de la infancia. Pero, y luego, de todos modos, a ver, que también soy realista, mi estilo tampoco... Bueno, pero Peter Buck... O sea, no... Peter Buck dibujó uno de Spider-Man. Siempre hay esas cosas de que en Estados Unidos invitan a algún autor así extranjero para un número, como tú dices, vale. Para un número. Pero sí, pero Peter Buck es Peter Buck. Y no hablo de Peter Buck en plan qué bueno es Peter Buck, que lo es. Sino que además es Peter Buck. O sea, Peter Buck es digamos, un estatus que yo no tengo. Ya, bueno, pero... Y que yo no voy a tener. Pues ya está. Entonces...
Pues nada, casi ya para ir acabando la charla. ¿Eres un fijo de los cómics, o sea, de los eventos de cómics independientes y de fanzines como el Draft, donde hemos coincidido alguna vez? ¿Qué te atrae de estos eventos? Ver a gente, ver a los amigos y conocer gente también, gente joven, gente nueva. No sé, por ejemplo, la última vez conocí a Montatore, que me encanta lo que Ujú. hace. A Emma Ríos también la conocí en uno de los eventos que no la tenía y también un encanto. Y veo pues, a gente como David, con el que coincido de vez en cuando. Y a mí todo eso me divierte mucho. Cuando bebía me divertía muchísimo más, para que no nos vamos a engañar. Pero a ellos les divertía menos verme bebido. Está bien. Entonces, pero sí, las veces que he ido y eso, pues lo paso bien. No sé, yo estoy a gusto. Y es que el mundo del cómic a mí me gusta la gente que está en el mundo del cómic. Está bueno. ¿Y te mantienes O al sea, tanto? me parecen todos muy... ¿Te mantienes al tanto de lo que se publica? ¿Eres lector recurrente de obras actuales? ¿O te has alejado incluso de ser un poco lector? No, yo me alejé del 2000 al 2010, estaba muy alejado, pero porque no me lo bebía todo. Además, tampoco podía ni siquiera, o sea, llegó un momento en que ya no podía ni leer un TV entero. O sea, mi cabeza no me daba para nada. Entonces, en esa época me alejé, pero no solo de los TVs, me alejé del cine, me alejé de leer una novela, estuve ahí. Pero luego cuando dejé de beber, pues en fin, ahorré bastante pasta de no beber, pues empecé otra vez a volver a comprar TV y sí, yo estoy al tanto. O sea, estoy al tanto y leo. Y leo, pues no sé, creo que leo no leo, no tampoco es que lea un montón, pero no sé, 10 novelas gráficas al mes y creo que llego por ahí. ¿Quieres hacer alguna recomendación? Bueno, 10 a lo mejor me he pasado, pero vamos. ¿Y quisieras hacer alguna recomendación? ¿Alguna que Pero, te haya gustado mucho últimamente? bueno, los últimos años con el que más me ha gustado ha sido Magius. Me gustó mucho, o sea, me ha encantado la de Madrid, pero me gustó mucho, lo descubrí con lo de Murcia, una vez que fui a Ajá. Fantotons, a la librería esta, pues me lo recomendó el tipo este, el de la Nicolás. librería, que no sé cómo ahora no me recuerdo, Sí. se llama, Nicolás. ¿Has leído este? Y yo, ni puta idea. Y era el de Murcia, y me flipó. Y me encantó el siguiente que sacó, Outsider. Y Magius es a mí uno de mis favoritos. Luego me gusta mucho Anna Sender, pero que solo publicó una cosa. Pero esa mujer tiene algo que me mola mucho. Y luego Conchita Herreros me encantó en su momento también. Y luego Montatore, ya te digo, me encantaron los dos últimos, lo de los difuntos y también la de Cuidado que te Sí, sí. asesinas. Porque estaré más Cuidado que te asesinas me tocó un poco porque a mí Valle Inclán, todo ese rollo, me mola mucho. Y yo lo utilizo además también en mis tebeos, ese punto literario y a la vez, pero con la muerte, está muy bien. Montatore me gusta mucho, mucho. Y luego, a ver, hay bastantes más, Bueno, ¿eh? bueno, ya está Espérate. bien, es Joder, es interesante, sí, que sí. me bloqueo. No, no, pero hay más gente que además ha sacado cosas hace poco. Por ejemplo, lo que está sacando el Tito Andrónico me encantó. Sí, Marcos Prior, Me ¿no? gustó mucho a mí. Sí, Marcos Prior y Gustavo Eso. Rico. Y Vladimirín también, con, con este tipo, con el guionista. Ay, la de Miridín, ¿sabes? La de Norma. Es que sí, sé cuál dices, pero a ver, el de Jorge García y Gustavo Rico. Eso, Jorge García. Es que no me salía el nombre del guionista. Ese guionista es muy, muy bueno. Y luego hay más, ¿eh? El último también me leí el de Aja, el de Seeds, que es una pasada. Y hay No, muchos no, sí, 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 más. está claro, está claro. Pues Que, mira, con todas estas recomendaciones que acaba de hacer, a los espectadores que nos están viendo, a los oyentes que nos escucharán,
que se agencia en un Romeo Muerto, que acaba de salir, que es un pedazo de libro, que merece mucho que sea leído, recomendado y disfrutado. Además, es un librazo, es un texto que te puedes estar ahí mirando las viñetas una a una durante horas. Y nada, darte muchas gracias, Santiago, por este rato que has estado con nosotros, por compartir tus inicios y explicarnos tus experiencias. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, muchas gracias y seguimos en contacto. Saludos y chao. Hasta la próxima. Cuidaros. Deo. Hasta luego. Y bueno, a todos vosotros daros las gracias por haber estado aquí, por haber estado comentando en el chat. Comentaros que vamos haciendo más directos en el canal de Twitch de Underbrain. Normalmente los miércoles hacemos el Underbrain Show, que es un programa de cultura donde hablamos de cine, de libros y demás. Y los viernes generalmente son nuestros encuentros con autores y autoras de cómic. Hemos tenido ya a Sole Otero, hoy hemos tenido a Santiago Sequeiros y esperamos pues en próximas entregas tener pues más gente que empieza y gente que lleva ya pues con su obra nueva publicada. De nuevo, gracias. No dejéis de escuchar los otros programas si no lo habéis oído y hasta la próxima.